Ok chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre una nueva cápsula de consulta de base de datos y vamos a hablar sobre un concepto nuevo. Este concepto se llama funciones de grupos o también conocido como agregación. Aquí vamos a hablar sobre los conceptos de funciones de grupos, vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de funciones que existen, vamos a hablar sobre un concepto nuevo para ustedes que quizás lo están ocupando en funciones normales, como lo que es o la función de el having o el where, y cuál es la diferencia entre un having y un where. Vamos a hablar sobre funciones dentro de funciones y la idea es que juguemos un poquito con estas funciones de grupo y entendamos cómo es la gracia y cuál es el interés de poder tener una función en este sentido. Uno de los conceptos principales que tenemos que entender es que una función de grupo o agregadas, primero actúan sobre un grupo de filas, retornan un resultado por grupo de filas, es decir, a medida que lo estemos agrupando nos va a retornar siempre un resultado dentro de. El grupo puede ser de la tabla completa o de la tabla dividida en grupos de filas. Se puede efectuar cálculos para elemento del grupo o se pueden, o finalmente dice, aceptan un argumento como valor de entrada. Entonces, si nos vamos a un concepto claro, hoy día vamos a hablar sobre funciones de grupo y como les dije, acá tenemos nuestra tabla de ejemplo de nuestro esquema HR. Vamos a volver un poquito atrás para poder ver cómo funciona este esquema HR. Digamos, ahí tengo una fotografía aquí que nos puede dejar un poquito más claro. Vamos a trabajar nosotros con la tabla del employees. Acá tenemos, en esta tabla tenemos varios tipos de personas, como el employee ID, el first name, el last name, el email, el phone number, el hard date, el job ID, salary, commission PST, manager ID y department ID. Como se dan cuenta, esta tabla está relacionada con departments, pero también está relacionada con jobs. Y automáticamente jobs también está relacionada con job history y el job history también está relacionado con el employees. Pero cada departamento también tiene un jefe asociado para ese departamento que es un empleado. Y cada empleado tiene un jefe asociado que también es un empleado. Y como existía en este job history, nosotros necesitamos saber quién o cuál fue el empleado que estuvo trabajando en ese historial de trabajo. Pero vamos a trabajar solamente con el employees. En una próxima oportunidad vamos a hablar de cómo podemos unir estas tablas. Pero entendamos un poquito cómo funciona. Si nosotros tenemos acá el concepto de función de grupo, nosotros podemos tener aquí una gama de ciertos datos donde tenemos alrededor de 107 datos, podemos empezar a jugar con algunas funciones. Estas funciones son, por ejemplo, ABG. Tenemos también la función llamada count. También existe otra función llamada max. Tenemos una función llamada min. Tenemos otra función llamada sum. Todas estas funciones nos van a ayudar a poder generar una agrupación de valores. Pero veamos. Si por ejemplo, yo acá tengo todos los empleados de la empresa, me gustaría saber cuánto es el sueldo o cuánto es lo que yo gasto en la empresa en total y en general. Yo podría decir, ¿sabes qué? O ¿sabes qué? Quiero hacer un select, pero quiero sumar todo lo que llevo o todo lo que gasto en salarios de la tabla employees. Como aquí nuestro sistema nos va a ayudar o nos va a dar una forma más fácil de poder hacerlo. Como ya conocemos, vamos a aplicar función dentro de función, o sea, una funcionalidad. Vamos a decirle que acá el formato va a ser en pesos y le vamos a aplicar el concepto del peso con el formato correspondiente. Y le vamos a aplicar acá adelante un pequeño to chart. Entonces, si nosotros aplicamos esto y generamos una consulta, nos va a decir que gastamos en sueldo aproximadamente $691.416. Esto podría ser el gasto en dólares en empleados. O sea, a raíz de un valor que estaba por completo en una tabla, fila por fila, nosotros generamos un solo resultado, que es la suma solamente de un concepto, de todos los salarios que estaban acá.
de todos los salarios de todos los empleados que están acá, de los 107 empleados, nosotros estamos pidiéndole un solo resultado. ¿Cuál es ese resultado? Que nos traiga el salario sumado de todos los empleados. Y en este caso vendría a ser $691.416 aproximadamente lo que estamos gastando en empleados. Nosotros podríamos decirle acá literalmente que vamos a ocupar lo mismo, la suma de los salarios, pero esto va a ser multiplicado por lo que está el dólar. Más o menos a 683 pesos está el dólar. Y lo vamos a dejar con el concepto que habíamos aplicado antes del transformarlo a texto y a moneda particularmente, para que nos pueda mostrar cuánto es el sueldo, pero ya ahora literalmente en pesos chilenos. Y cuánto es lo que estamos gastando nosotros en la empresa en sueldos en pesos por empleado. Entonces, si lo miramos, estamos gastando 472.237.128 pesos. Y ahí tenemos todo lo que hemos gastado nosotros en empleado de la empresa. Pero podemos ocupar quizá otra función, no el count, no solamente el sum, que en realidad el sum lo único que hace es sumar valores o un grupo de valores. Tenemos el min, que nos trae cuál es el valor mínimo que existe en un grupo de valores. Tenemos el max, que nos trae cuál es el máximo, el valor máximo. No sé por qué lo escribo, pero bueno, es costumbre. El valor máximo que existe en un grupo de valores. Tenemos el count, que nos cuenta la cantidad de datos existentes en una tabla. Y el ADG, que nos trae, o el average, que nos trae el promedio de valores, el promedio de el valor consultado. ¿Bien? Entonces, aquí aplicamos una suma, donde pescó, tomó y sumó. Vamos a pedir ahora que nos cuente. Oye, quiero saber cuántos empleados existen. Y vamos a preguntar por algo que pueda ser común para todos y que sabemos que existe en cada una de las filas. Podemos decir que quizá, por ejemplo, todos los empleados puedan tener sueldo, pero algo que nunca va a fallar siempre va a ser que el Employee ID o el primario, todos los empleados que existen tienen un valor primario. Como también pueden haber personas que no tengan comisión o incluso personas que no tengan manager. Si yo trato de consultar quiénes son las personas que no tienen jefe, alrededor me va a entregar un resultado distinto. Podemos preguntar acá, ¿sabes qué? Quiero saber cuántos empleados, y voy a preguntar directamente al Employee ID, cuántos empleados existen. Si yo lo genero y lo ejecuto, me va a decir que existen aproximadamente 107 empleados. Pero también podemos contar por otro tipo de concepto. Preguntarle, oye, ¿cuántos de mis empleados tienen jefe? Y aquí le podemos preguntar directamente por un valor que exista, como por ejemplo el Manager ID. Si nos damos cuenta, dentro del concepto, nos va a entregar resultados distintos. Nosotros podemos preguntar cuántas personas existen o tienen manager. Si nos damos cuenta acá, solamente una persona no tiene manager. O sea, nos debería traer 106 personas. Si lo ejecutamos, nos arroja cuántos tienen jefe. O sea, existen. O aquí ya nos está entregando datos donde tenemos un gasto aproximado de $691.416, en donde estamos gastando en pesos chilenos 472.237.128 pesos. En 107 empleados en general, donde solamente 106 empleados tienen jefe. Bien,
Si pensamos un poco y lo entendemos de esta manera, podemos entregar mayor dato. Incluso puedo volver a preguntar, pero por otro valor o por otra columna que quizás me entregue otro tipo de resultado y otro tipo de valor. Yo puedo preguntar allí, a ver, ¿cuántos empleados tienen comisión? Solamente para poder sacar un dato estadístico. Y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero consultar por aquellos que tienen comisión. Entonces le pregunto, ¿cuántos empleados tienen comisión? Ahora consulto y del total de empleados, que son 107, tengo solamente 106 empleados que tienen jefe y 35 de ellos, de los 107, tienen comisión. En donde yo puedo sacar otro resultado y jugar con ellos, decirle, ¿sabes qué? Quiero saber cuántos empleados existen. O sea, 107 menos cuántos empleados tienen comisión, para que me arroje cuántos empleados no tienen comisión. Si arrojo esto, me va a entregar otro resultado. Es decir, puedo sacar no solamente contar, sino que también puedo hacer cálculos matemáticos simples para dentro de una consulta que utiliza conceptos primarios, conceptos de grupos, perdón, dentro de un ejercicio. Y además puedo preguntar, oye, ¿sabes qué? Quiero saber cuál es el salario máximo que exista, por ejemplo. O por cuál pago. Y el salario máximo que pago actualmente son $24.000. Y puedo preguntar lo mismo por el salario mínimo. Y ahora estoy gastando alrededor de $2.100. Ese es el salario mínimo. Entre el salario mínimo y el salario máximo hay una gran diferencia entre uno y otro. Y eso nos puede entregar muchos más datos estadísticos. Para eso funcionan los grupos o las funciones de grupo. Nos ayudan a poder tener un mayor cálculo o mayor interés o mayor conocimiento de lo que tenemos dentro de la empresa. Entonces, si seguimos con esto, podemos seguir aplicando conceptos de grupo. Y una de las cosas y una de las gracias que puede tener este cuento es que yo le puedo decir, ¿sabes qué? No solamente tengo la estadística del concepto de grupo para una suma, traerlo en pesos chilenos, utilizarlo o contar conceptos distintos como el Employee ID, contarlo por cada uno de los empleados que existen en la empresa, aquellos que tienen jefe, aquellos que tienen comisión, aquellos o la resta entre la cantidad de empleados totales menos la cantidad de empleados que no tienen comisión para traernos quiénes son los que no tienen comisión, sino que también podemos traer el salario máximo, el salario mínimo y podemos utilizar otro concepto como el average para poder traer cuál es el promedio de sueldos quizás que estoy gastando en la empresa. Y ya con eso tenemos un dato estadístico aún más claro. Y si se dan cuenta, acá tenemos $6.461 que estamos gastando en promedio en sueldo. Pero si yo lo quiero generar con alguna fórmula, podemos redondearlo. Y esto lo podemos utilizar con un round. Y el round nos ayuda a nosotros para poder redondear el valor y que nos salga en número entero. El 0, recuerden, es para poder redondearlo en 1 o en 2 decimales o en la cantidad de decimales que nosotros queramos. Bien. Hasta este punto, por lo menos en funciones de grupo, es bastante simple de entender. Espero, por favor, que hayan entendido cómo funciona cada uno de los conceptos. Volveremos a utilizar una nueva cápsula para poder generar el concepto de contar y agrupar por un concepto distinto que ya no va a ser solamente en una fila o por el resultado total, sino que va a ser en separación y en agrupaciones distintas. Espero que hayan entendido muy bien. Cuídense mucho, un abrazo a todos, por favor, si gustan pueden darle like, si es que no, se pueden ir al siguiente video que vamos a ver a continuación. Un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos en clase, recuerden que los videos son para ustedes, son para que los puedan compartir, ver, analizar las veces que ustedes quieran. Bien, un abrazo para todos, adiós.